Y seguimos en vivo en Radar analizando el fallo que declaró no culpable a Ricardo Martinelli y también las consecuencias y causas de este fallo. Tengo más respuestas a la pregunta de cuál es su opinión sobre el fallo. Daniel Josué Herrera, nada más con el hecho de acusar sin imputación que se haya descubierto en el juicio un premiado testigo falso y que el Ejecutivo haya manipulado pruebas son aspectos cruciales que llevaron este caso al declive. No puede esperarse otro resultado. Guillermina Castillo, el fallo nos demuestra cuán endeble es el sistema de justicia de nuestro país. Como estudiante de Derecho me estoy planteando si vale la pena continuar invirtiendo mi tiempo valioso en medio de un sistema que es una vergüenza. Cela Arosemena, los fiscales no hicieron su trabajo, la defensa cumplió con su tarea y los jueces fallaron en derecho frente a los elementos y argumentos presentados. Fue un juicio lleno de tecnicismos. Y Marisol de Morgan, fiscales incapaces, pruebas contaminadas en un ambiente donde la falta de ética y moral campan a sus anchas. Vemos bastante dividido de nuevo las opiniones. Magali Castillo. Bueno, yo considero que esas opiniones ciudadanas, tanto las que están a favor como en contra del fallo, lo hacen de acuerdo a lo que vieron en los medios, a los que vieron en los noticieros, a los que leyeron en la prensa escrita. Y se entiende, ¿no?, la confusión que existe en este momento. Yo que estuve, no todo el juicio, pero estuve casi mes y medio, 2 meses en el juicio en el tiempo en el que se presentaron todas las pruebas del Ministerio Público y de la querella. Yo les puedo decir que cuando yo salía de las audiencias, después de haber escuchado lo que decían los testigos, mirándole la cara a los 3 jueces del Tribunal de Juicio, y yo escuchaba y veía los tonos de voz, el comportamiento de los testigos, y yo leía después las noticias, yo decía, pero es que no, eso no fue lo que pasó allá adentro. Cuando yo escuchaba a algunos abogados hablar del caso, yo decía, pero eso no fue lo que yo escuché allá adentro. Entonces, y eso es los ciudadanos, claro, los ciudadanos están opinando conforme a lo que vieron, a lo que noticiosamente se les presentó. Algunos muy buenos reportajes, muy buenos, realmente muy buenas coberturas que se dieron, pero no es lo mismo leer una noticia que escuchar a un juez, a un testigo. Y en ese sentido yo les digo, ciudadanos, los jueces, los 3 jueces sí tuvieron la oportunidad de verle los ojos a esas víctimas que fueron a hablar sobre cada una de sus situaciones. Y esos jueces también le vieron el rostro cara a cara a esos testigos, a esos peritos. Y los jueces, al momento de fallar, tienen que también, y no solo en ese caso, en todos los casos, tienen que fallar de acuerdo a su sana crítica, ¿verdad? Y la sana crítica incluye también escuchar a todas las partes. Y tuvieron la oportunidad, por eso yo decía, no es lo mismo leer una noticia que lo que vivió el juez, de verle cara a cara el rostro a esos testigos. Entonces, señor ciudadano, yo entiendo que unos estén molestos, que otros estén preocupados, que otros estén felices porque salió el señor, el expresidente Martinelli, porque consideran que el juicio fue injusto. Yo les digo, entiendo todo eso y tenemos que entender todas esas posiciones, pero señor ciudadano, ya sea que estés a favor o en contra de lo que sucedió, lo que necesitamos en este país y en cualquier país del mundo en democracia es tener jueces en el que uno pueda creer. Tener jueces que hayan llegado a esos puestos de acuerdo a los méritos y las competencias. Estoy de acuerdo con lo que dice el colega de que no es solamente títulos universitarios, son capacidades. Aquí no es cualquiera el que puede ser juez. El juez tiene que capacitarse para ser juez y en este país nos hace falta eso. Entonces, para que todos podamos dormir tranquilos y podamos opinar, porque tenemos derecho a opinar sobre los casos, pero necesitamos jueces en los cuales confiemos, y eso es lo que en este momento este país le urge, tener jueces en los que podamos confiar, y no lo tenemos. Ciudadano, ahora, prontito, vamos a estar discutiendo escogencia de magistrados de la Corte. De aquí a diciembre tenemos que escoger en este país 3 magistrados de la Corte. No te desentiendas de eso, hay que participar, necesitamos exigir carrera judicial. Señores de la academia,
Señores del sector privado, nuevamente insisto, gremio de abogados, necesitamos impulsar carrera judicial. Sentémonos todos a pedir que se impulse la carrera judicial. Lo otro, estos jueces de la República tienen que actuar con ética e integridad. Necesitamos Tribunal de Integridad y Transparencia, que está por ley aprobado hace 3 años y en este país no se quiere aprobar el Tribunal de Integridad y Transparencia. Hoy, ¿dónde vamos los ciudadanos a denunciar a un juez de la República? ¿Dónde? Entonces, yo digo, entiendo las molestias, yo también me siento en alguna medida porque como yo escuché a las víctimas, como yo las vi y yo vi los que dijeron, y yo vi cuando alguna de ellas dijeron allí frente al juez, le dijeron, señor juez, a mí me intervinieron mis comunicaciones y al día siguiente el señor que dirigía el gobierno, el señor presidente Martinelli, se acercó a mí y me dijo, ¿por qué estás apoyando a tal persona? ¿Cómo él se había enterado de eso, señor juez? Se enteró de eso porque habían intervenido mis comunicaciones y no fue una persona, fueron tres, 4 personas que dijeron eso, que dieron elementos para decir sí hay vinculación, sí había una persona que estaba interesada en mi intervención. Entonces, eso no lo escuchó el ciudadano. Por eso yo entiendo al ciudadano. Eso, ¿sabes quién lo escuchó? El juez de la República, que pudo verle cara a cara el rostro de ese testigo. Entonces, nuevamente, no es cuestión del señor Martinelli o el que sea. Necesitamos jueces que hagan su trabajo. Pero algo más. Necesitamos jueces que hagan su trabajo y que hagan justicia. Tú puedes tener jueces que hagan su trabajo, que hagan justicia, pero si el Ministerio Público no está a la altura de las circunstancias, el sistema sigue colapsado. Te explico. Yo leí, yo no estuve, yo tenía que trabajar y no voy a estar pero yo leí que al parecer fiscales llevaban sus testigos y se contradecían ahí mismo. Entonces, yo tengo algunos años de ser abogado. Yo cuando llevo un testigo, te digo con toda franqueza, nos vamos preparando, y yo le voy, este es mi cuestionario, ¿cómo es posible que tú llevas, yo leí que eso pasó, que tú llevas un testigo de la fiscalía y resulta que no te habla, se contradice en la misma deposición? Entonces eso genera suspicacia, el juez dice, esto es contradictorio, esto es sospechoso, y al parecer eso también ocurrió en el caso del llamado pinchazo. Entonces, tú puedes fortalecer el sistema en el órgano judicial, perfecto, que vayan a concurso. Yo digo que tiene que hacer auditoría forense, empezando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay magistrados que se sientan sobre los expedientes, tienen años y no los sacan. Te digo con toda franqueza, hay que hacer una modificación al Código Judicial que multen ese tipo de magistrados, jueces y también fiscales. Pero no tampoco pongamos la lupa en el órgano judicial, jueces y magistrados, porque el Ministerio Público también hay de libre nombramiento y remoción. Ahora, y yo escuché un audio de la señora procuradora, no sé, esto se filtró, que parece que había una reunión con los fiscales y decía, yo no le voy a dar permanencia así nada más. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Es el mismo sistema. El mismo sistema. Fortalezcamos las competencias de los operadores judiciales, pero no quitemos la lupa sobre los mismos fiscales. De acuerdo. Ahora, el otro asunto es que el juez de la República también sabe, él lo sabe, que esta investigación no la habían realizado esos fiscales que estaban ahí sentados, ¿verdad? Que estas investigaciones habían iniciado con otra administración del Ministerio Público y luego pasó a la Corte Suprema de Justicia con la opinión de magistrados. O sea, el juez sabía que las contradicciones y los problemas se iban a enfrentar porque era lógico. Y otro punto, lo que usted mismo acaba de decir, estábamos haciendo una investigación no de acuerdo a las normas del sistema acusatorio, sino a procesos especiales de juzgamientos de diputados. Entonces, por eso era que ese juez tenía que tener una mente lo suficientemente para entender que este no era un proceso cualquiera. Y no por culpa ni de los fiscales ni de los jueces, sino por culpa o por responsabilidad o por razón de la propia ley, las propias leyes que se estaban aplicando. Era un proceso extraordinario porque pasó por varias instancias, varios sistemas, pero también porque se trata de una persona con un poder político y un poder económico que pone en juego, a prueba cualquier sistema. Sí, mira, la lucha por mejorar el sistema de justicia lleva muchos años aquí. Y cuando hacía alusión hace un momento a que nos lo descubríamos ahora, no me refería ni a Olga ni a Magali. A Magali la conozco hace 15 años metida en estas batallas, sino que me refiero precisamente a una falta de voluntad que genera estas situaciones, ¿verdad? El sistema como tal
El colapso que tiene es lo que ha impedido si el debate sea ahora si Martinelli era inocente o si Martinelli era culpable. Es que le han negado a este país la posibilidad de saber qué cosa era esto o qué cosa era el otro. Yo creo que en los próximos meses se va a abrir aquí un gran debate en las reformas constitucionales, ¿verdad? Yo creo que es el momento en que las distintas fuerzas de este país preocupadas por este problema concurran a ese escenario, ¿verdad?, para poder desarrollar estos temas. Sin voluntad política, esto no va a ir a ningún lado. Para que haya un gran debate, el tema tiene que ser tratado racionalmente, y lo que estamos viendo en el ambiente, más que razón, son pasiones. Muchas pasiones. ¿Qué es lo que más preocupa? Mucha calle arriba y mucha calle abajo. Mucha calle arriba y calle abajo. Olga. La impunidad genera inseguridad. La impunidad en todas sus formas, como la hemos visto, desde investigaciones que no proceden, desde sobreseimientos injustificados, anulación de pruebas, situaciones como las que se dieron en el caso del presidente Martinelli, en este caso del cual el mismo fallo, los contenidos, lo que pasó en el juicio se ha estado examinando aquí, acuerdos de pena y acuerdos de delación que no satisfacen los mínimos que deben tener esos acuerdos de pena. La impunidad genera inseguridad, y particularmente en la lucha anticorrupción, que en nuestro país se ha preferenciado la judicialización de los casos, es decir, buscar el castigo e investigar qué pasó después que pasa el acto de corrupción. Tenemos que entender que esa inseguridad está socavando la convivencia social, pero también está socavando la confianza en toda la institucionalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Porque la pregunta del doctor Ritter fue, ¿ahora qué? ¿Qué viene? Desde la perspectiva de la Fundación viene seguir insistiendo, resistir los embates de la corrupción, porque la corrupción contraataca. La corrupción contraataca y encuentra muchos caminos para actuar. La impunidad es una de esas armas. Muchos aliados. Porque cómo la corrupción se va metiendo en todo el sistema, y entendamos que la corrupción no es nada más delitos contra la administración pública por enriquecimiento de funcionarios y, digamos, empresas que querían aprovecharse. No, también estamos viendo temas con el crimen organizado, no con crimen de cuello blanco, sino la criminalidad pura y dura, que encuentra sus maneras de meterse en el sistema político, en el sistema electoral, en el sistema judicial. Tenemos que entender que la justicia como tal, como servicio público del Estado a la ciudadanía, es la última línea de defensa, pero también la primera. Es como el que se cierra el círculo. Y ahí, ¿qué nos toca? Nos toca insistir, resistir los embates de la corrupción, persistir y nunca desistir ante esta lucha. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que seguir efectivamente diagnosticando, como ciudadanos exigir el tema del Pacto de Estado por la Justicia que se ha mencionado, que nace, y se ha dicho en muchas instancias, cómo nace a raíz de un escándalo que en ese momento se sentía que era que el país había tocado fondo y siguió tocando fondo. Aquí seguimos tocando fondo. A mí me preguntó ayer alguien de una cadena extranjera de noticias si habíamos tocado fondo, y le digo, hombre, la verdad yo no me atrevo a decir que tocamos fondo, porque aquí tenemos una capacidad de ir buscando un escalón más abajo, pero sobre todo entender que mientras no haya la voluntad dentro de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia de efectivamente otorgarle los presupuestos que necesita la carrera judicial para ser implementada, y que haya el sistema de contención interno dentro de la institución para que cuando los operadores de justicia actúan, ya sea dolosa o culposamente en contra de su deber, poder examinarlos y que rindan cuentas. Y lo mismo funciona para el Ministerio Público, lo mismo funciona efectivamente para el órgano judicial y también para los investigadores. Adicionalmente, mientras viene el gran debate nacional por las reformas constitucionales, que yo no estoy muy segura cómo se van a dar, porque no sé si esta consulta que han abierto para ir de provincia en provincia en realidad va a dar como resultado un texto que se vaya a discutir, que efectivamente contenga una refundación de la República en el sentido de una verdadera separación de poderes, donde el judicial estuviera exento o lo más posible de influencias del Ejecutivo, que no ha sido. Tenemos múltiples
administraciones gubernamentales influyendo negativamente en la Corte Suprema a través del nombramiento de individuos que están plagados de conflictos de intereses, de amiguismos, de inexperiencia. Salvas han sido las excepciones de tener magistrados que de verdad sean individuos que uno diga, mira, se acercan a la mínima independencia que debe tener un operador de justicia. Vienen, mientras ese debate se da en 2 legislaturas, efectivamente el Ejecutivo hoy, el presidente Cortizo hoy, tiene una responsabilidad mayúscula de llevar a la Corte, de llevar a la Asamblea el nombramiento de 3 personas que de verdad comiencen a ayudar al sistema, no empeorarlo. Adicionalmente, como ciudadanía tenemos un deber ahora de reunirnos, reflexionar, llamar a la acción, y lo vamos a hacer. Porque yo creo que no podemos pensar que cada vez que se dan una de estas circunstancias son tan demoralizantes, tan descorazonadoras. Eso, que realmente lo que provoca es patear el banco y decir, ¿sabes qué? Ya, que se lleven el país, no. Que se lleven el país, no. Aquí hay una gran cantidad de ciudadanos que son honrados, que son trabajadores, que tienen vocación democrática, que tenemos conciencia de lo que está pasando. No hay que tener una experticia en derecho procesal penal para entender que cuando uno ve casos como estos, cuando uno ve esa población carcelaria de 16.000 personas, 70% entiendo, espero que el bien checado, no me hagan un bien checado después, están esperando, no, eso viene. Están esperando la resolución del fallo, cuando tenemos en esos casos que nosotros estuvimos dándole seguimiento con Alianza Ciudadana Pro Justicia, que veíamos que los únicos casos que han tenido resolución son o por sobreseimiento, que genera un gran malestar, o por acuerdos de delación que no necesariamente cumplen los requisitos que deben cumplir, o por fallos de este tipo que tuvimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como ciudadanía tenemos el deber y el derecho de exigir más, y vamos a hacerlo. ¿Me permite construir sobre esta idea? Necesito ir con el doctor Ritter y luego al cambio, si me permite, doctor Cedeño. Doctor Ritter. Sí, mira, yo creo que ahora nos estamos centrando, ahora sí, en lo que vamos a lo que nos aguarda, y las responsabilidades que tenemos. De todos estos casos, especialmente del caso del presidente Ricardo Martinelli, nosotros no podemos seguir empantanados y discutir hasta la eternidad la justicia o injusticia del fallo. De esto, como de toda crisis, tiene que surgir una oportunidad de mejorar. Independientemente de lo que cada uno considere que fue justo o injusto el fallo sobre el expresidente Ricardo Martinelli, no puede haber duda de que todos queremos que la justicia mejore. Porque aún en el caso de Ricardo Martinelli, nosotros estamos hablando de un juicio o de un proceso que se inició cuando llegó el expresidente Ricardo Martinelli extraditado de los Estados Unidos hace 14 meses. Y desde entonces, buscando primero en el que si la Corte Suprema de Justicia era o no era competente, luego el que ya se declaró después que primero que sí, después que no, pasa al otro sistema, se cumple el año de detención y luego termina el juicio el viernes pasado. Pero Olga ha puesto el dedo sobre la llaga. ¿Cuánta gente está en nuestras cárceles que se les cumple el año y ahí siguen? Que no tienen el ejército de abogados que tiene el expresidente Ricardo Martinelli. Entonces uno tiene que aspirar a un sistema de justicia en el que, aunque no se tengan los recursos, aunque un defensor de oficio pueda lograr la libertad de una persona si ya se le cumplen las condiciones para su liberación. Pero es que hay tal grado de escepticismo, es la palabra que más, si no se escucha, por lo menos se siente. Y escepticismo de que la justicia no es capaz, o el sistema no es capaz de verdaderamente administrar justicia. Miren, en Panamá se usa mucho una expresión
yo no sé por qué, porque yo realmente conozco a cocineras muy honradas. Dice, es que la justicia, ahí está el hijo de la cocinera, la que está en la cárcel. No sé de dónde viene la expresión, pero es una manera de los panameños de decir que hay una justicia para unos y hay otra justicia para otros, lo cual en sí mismo es la demostración de que no hay justicia, porque en todo caso debía ser igual para todos. Pero eso ha permeado de tal manera que es que independientemente de que si se estuvo de acuerdo o en desacuerdo con el fallo que profirieron los jueces el viernes, hay cierto escepticismo y hay cierta, y si no escepticismo, convencimiento de que la justicia en Panamá no es igual para todos. Jorge, yo quisiera acotar allí el tema del caso de Brecht, que como estamos con la noticia de antes de ayer, con el caso Martinelli, no podemos perder de vista en este cuadro de impunidad y en este cuadro de que la justicia no se está cumpliendo. 3 administraciones gubernamentales, 17 contratos, 10.000 millones de dólares en contratos, múltiples evidencias que no se ha ni siquiera comenzado a tocar en esa estrategia de acumulación en un solo caso por parte del Ministerio Público, dejando por fuera cantidad de sujetos que deberían estar siendo investigados, personas naturales y jurídicas de la administración de Martín Torrijos, de la administración de Martinelli, de la administración de Varela. Allí ese es uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando en el país en temas de impunidad y en temas de justicia. Otro caso emblemático donde hay diversas interpretaciones de quién es el principal responsable de que termine o no en impunidad. Usted quédese en Radar. Seguimos analizando ahora sí las implicaciones y consecuencias de que un jurado, el Tribunal de Juicio, declarará no culpable al expresidente Ricardo Martinelli.